Antes uno decía, tengo luz, tengo gas, tengo agua. Otros, afortunados, a eso le agregaban que también tenían cable y teléfono. Hoy en día uno dice directamente, tengo luz, tengo agua, tengo gas, tengo internet. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y esta vez voy a compartir mi historia con internet. Para que se entienda primero, debo decirles que internet llegó a mi país a mediados de los 90s. Pero casi nadie tenía noción de para qué servía eso. Ni siquiera había empresas o compañías que ofrezcan dicho servicio. Uno de los primeros, no decir únicos, lugares que tenían acceso a internet eran los llamados locutorios. Los locutorios eran como los telecentros o telecabinas, pero estos, además de ofrecer servicios de llamada, también tenían computadoras, que servían principalmente para escribir e imprimir documentos. Con la llegada de internet, algunas de estas computadoras también permitían conectarte a internet. Pero como dije al principio, nadie sabía qué era internet ni qué se podía hacer. Ahora bien, a finales de los 90, recuerdo que dejaban debajo de las puertas de las casas CDs que decían América Online. Yo me acuerdo que eso era para mí internet, como un juego o una banda de música que venía en CD. Y también a esa altura, el Nivel X, programa de videojuegos que nombré en otros videos, ya tenían un segmento llamado Internet, donde Lionel, legendario conductor de dicho programa, mostraba algunas páginas en la computadora y se ponía a dictarlas tal cual con el HTTPS //. Yo me acuerdo que no podía hacer eso mismo en mi computadora. Sí, así es. Nosotros, por suerte, bien a finales de los 90, ya teníamos una Pentium 3 con Windows 98. Me acuerdo muy bien de eso. Pero eso será para otro video. La cosa es que no teníamos internet. Y yo tampoco tenía mucha noción de qué era internet. Habré tenido entre 8 o 9 años. Luego de la gran crisis de 2001 en mi país, debo decir que por suerte, por donde yo vivo, no pasaron cosas muy heavies. Pero, por lo que yo veía en la tele, sí que tenía miedo de que entren a mi casa y que saquen todo. La cosa es que pasando ese feo momento económico y estallido social, el peor que pasó hasta ahora en el país, después de eso hubo como un crecimiento bastante importante en el consumo de las tecnologías, pero principalmente en las de la comunicación. Llámese compañías de teléfonos, celulares y sí, también de computadoras. Magic Kids, me acuerdo que creció un montonazo. O sea, todos sus programas, sí o sí, tenían el segmento de internet. El Club del Anime, por ejemplo, donde la entrañable conductora Mariela Carril nos mostraba páginas de anime. Páginas de manga, páginas para ver galería de imágenes, páginas para ver el orden de los capítulos del anime, o sea, todo referido al anime y sí o sí el segmento de internet. También programas, por ejemplo, como Quito Pizzas, ellos también ya empezaban a implementar lo del correo electrónico, decían el famoso mail o correo electrónico. E incluso Magic ya tenía un programa que era Zona Virtual, en donde directamente todo era referido a internet. Aunque yo debo reconocer que ese programa ni lo veía. La cosa es que cada vez más las personas iban ganando conocimiento de lo que era internet. Y aquellos como yo, que por esos años también ya teníamos internet. Sí, nosotros. Bien a finales del 2002 por ahí, ya teníamos internet. Y ya como que empezamos a tener un gran cambio. Porque no es como yo dije en un principio, de que hoy en día uno ya tiene noción de lo que es internet. Uno hoy en día ya es como que es algo preconcebido. Y antes no era así. Antes no era así para nada. Hoy en día es como una herramienta, es súper importante. O sea, internet hoy en día directamente es una necesidad. Y antes no era así. Y es importante que eso se entienda. Que también no existe la contaminación de ondas invisibles que nos atraviesan constantemente a nosotros. Cada aparato que tenemos en la casa, todos tienen antena. Lo que más usamos, que son la computadora, celular y televisores. Todos tienen como antenas incorporadas. Estas antenas responden a una frecuencia, obviamente, y al mismo tiempo esa red inalámbrica recibe señales de un satélite o una antena radiotransmisora gigante. Y todo eso se intercomunica y retroalimenta constantemente. Así es como tenemos internet. Y
eso no existía antes. O sea, bueno, sí existía, por ejemplo, las antenas y satélites, todo eso sí, pero no teníamos nosotros aparatos en la casa que tengan tanto poder de transmisión y comunicación. O sea, eso antes no existía y hoy es muy loco y dormimos y convivimos con eso constantemente y eso antes no era así. La cuestión es que era el año 2002 y me acuerdo que para conectarte a internet tenías que desenchufar la ficha del teléfono fijo y ponerla de internet. Tenías que hacerlo en un horario que no joda a los que usan el teléfono, porque el teléfono era súper importantísimo. El teléfono fijo era el único medio de comunicación que tenías para cuestiones de trabajo, familiares, emergencias, lo que fuera. Muy pocos tenían celular y si tenían, la gran mayoría eran ladrillos, eran enormes. Pero incluso en esos años, la gran mayoría de la población todavía prefería llamar al teléfono fijo, por lo que a mí me daban permiso de conectarme solamente en el horario de la siesta y solamente un par de horas. Y esto lo hacía porque por suerte yo iba al colegio en el turno mañana, así que no había mucho problema. Pero de todas maneras, no hacía mucho en internet. Lo que hacía era ver las páginas que mostraban nivel X, pero tampoco es que el internet era muy rápido. Otra cosa que hacíamos es que mi hermano se ponía a descargar música por el Ares. Y me acuerdo que demoraba días, muchos días. Era interesante ver cómo el Ares, vos ponías el programa y veías cómo descargaba cada música, cada tema. Y cómo cambiaba de color la barrita, de rojo a verde, azul. Era copado. Y lo otro copado del Ares es que nosotros sí o sí teníamos que volver a poner la ficha del teléfono. Cortábamos el internet y lo bueno es que el Ares lo pausaba. Y por más que vos apagues la computadora, en el momento que vuelva a recibir conexión a internet, el Ares retomaba la descarga en el punto que quedó. Entonces eso no se perdía y era genial, era muy bueno. Un año después tuvimos un módem, allá por el 2003 o 2004, que nos permitía tener simultáneamente conectados las dos fichas, la del teléfono fijo y la de internet. Y en cierta forma teníamos internet casi las 24 horas. Pero, de nuevo, no era muy rápido. Incluso había veces que el módem decía que sí recibía conexión, que sí había internet. Vos ibas a la computadora, abrías el Internet Explorer y no había internet. Y así es, no usábamos otro buscador de internet. El que usábamos era el Internet Explorer. No existía el Google Chrome ni tampoco el Mozilla Firefox. Gracias a Nivel X descubrimos la página de la Guía 2000. Ahí con mis hermanos sacábamos los trucos para los juegos de la Play 1. Para el Crash Team Racing, guías para el Tomb Raider, Resident Evil 2, Castlevania Symphony of the Night, el tema del castillo invertido, el código de las cartas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories para comprarlas, solución de los puzzles, por ejemplo, muy especial la del Silent Hill, el bendito piano. Era una locura, o sea, teníamos ese privilegio en esa época de tener internet y de tener conocimiento de que en esa altura ya había gente que subía a internet a estas páginas de videojuegos las soluciones. Si bien muchas de esas soluciones también venían en las revistas de videojuegos, no mucha gente tenía plata para comprar las revistas de videojuegos. Entonces lo que hacía la mayoría de las personas era, por ejemplo, jugar el Silent Hill hasta la parte de la escuela, porque el piano era un filtro. No todo el mundo tenía acceso a internet, no todo el mundo sabía de cómo solucionar el puzzle. Por cuestión de traducción, de interpretación, era dificilísimo en esa época. Pero nosotros teníamos la ventaja de que ya en el 2003-2004 teníamos internet, teníamos conocimiento de las guías y fue una hermosa época. O sea, si nos trabamos en algo, buscamos la solución, la guía, y así fue. Realmente le sacamos un provecho hermoso. En serio, fue una muy linda época para nosotros. La Play 1, internet, buscar guías. Un año después, ya en el 2004, yo me acuerdo que tuvimos la materia que se llamaba tecnología en la sala de computación. Y ahí también había internet. Y yo creo que acá creé mi segundo o tercer correo electrónico. No me acuerdo cuándo me creé el primero, pero bueno. La cosa es que en los últimos 5 minutos siempre nos dejaba el profesor conectarnos a internet. Y lo que hacíamos nosotros era entrar a la página de minijuegos. Esta página todavía sigue existiendo. Incluso siguen muchos de los juegos que jugábamos en esa época. Y en esa época lo que más jugábamos, que yo me acuerdo, era uno tipo pinball, metegol del espacio con autitos chocadores. Eso jugábamos de a dos, era copado. Y otro que son monigotes, que se tiran flechas, es por turnos. Y va cambiando el escenario y la distancia, era súper entretenido. Y además de eso también veíamos capítulos de Happy Tree Friends. Eran cortitos, eran 2 minutos, 1 minuto y medio, pero la verdad que lo disfrutábamos también. Y bueno, nunca faltaba el grupo de zarpados que se ponían a ver hentai. No sé si furros, pero sí vi un par de tentáculos. Y yo ya en esa época usaba muchísimo más la computadora, porque además de sacar los trucos y las guías,
También jugaba algunos juegos que podía de la página de minijuegos. Y bueno, también veía muchos videos sobre educación, de anatomía humana. No por todas esas descargas, todos esos videos educativos, pero principalmente por culpa de Ares. Todo eso terminó de fundir mi computadora, por lo que tuvimos que llevarla al técnico y formatearla. El tipo vio todo mi historial, toda la descarga, todos los videos, todo la papel de reciclaje, todo, vio todo. Por suerte nunca dijo nada directamente. Lo hizo indirectamente, pero no directamente. Así que, muchas gracias, señor técnico. Un tiempo después, llegó la famosa banda ancha. Y con mi computadora, ahora con antivirus casi 0 kilómetros, la verdad que mejoró muchísimo la velocidad de internet. Además, en 2005 apareció YouTube y era también el boom de los cibers. Así que nos la pasábamos viendo AMVs y trailers de películas. O páginas que nos recomendaban en los cibers, como la de Loco Arts, Alejo y Valentina. Porque también Alejo y Valentina, antes de estar en NTV, la mayoría de sus contenidos ya estaba en la página de internet oficial de Loco Arts. Un tiempo después, la guía 2000 se pasó a llamar Guía Manía. Y yo me acuerdo que tenía una duda muy específica respecto a quiénes te dan específicamente las partes de Exodia y no encontraba soluciones. Era increíble, pero no encontré soluciones. Hasta que vi la sección del foro que decía ayuda en línea y me registré. Puse mi duda y de paso me presenté en el foro y yo me acuerdo esto muy bien de que yo no entré en semanas. O sea, yo posteé eso y no entré en semanas, no me acuerdo si meses. La cuestión es que antes uno no escribía o mandaba algo esperando respuesta ya inmediata. No existía eso, o sea, la percepción del tiempo era absolutamente otra. No existía esa ansiedad, esa locura de... No existe lo que hoy en día existe, que se llama tiempo líquido. Eso antes no era así. La cosa es que después de muchísimo tiempo, me acuerdo que obviamente volví a entrar por curiosidad. Y efectivamente sí, tuve como 5 o 6 respuestas de diferentes usuarios. Hasta me acuerdo el nombre de algunos y hasta mi nombre de usuario, por eso no lo voy a decir ahora. Cuestión es que me gustó mucho esa cosa de interactuar con absolutos desconocidos sobre temas que me gustan. Eso era un foro. Y este foro era de videojuegos, obviamente. Al mismo tiempo se dividía en secciones. Estaba la sección de consolas, videojuegos de computadora, juegos de terror, juegos de deporte, juegos de RPG. O sea, estaba súper bien organizado, súper práctico, súper atractivo. Yo ahí, en ese año, empecé mi etapa de forero. Y en el foro lo que podías hacer era postear temas, preguntas, dudas, encuestas. Obviamente también podías responder a otros posts, participar, hacer trivias, juegos. La página esta también tenía sus propios juegos, había torneos y también había mucha gente que era baneada o que la suspendían por un tiempo. Era genial, había de todo. Y yo realmente recuerdo esa etapa con muchísimo cariño porque yo por suerte nunca recibí algún tipo de mensaje de algún depravado o pervertido. Nada de eso, ni siquiera hostigamiento. Me llegué a putear con gente, pero todo bien. Nunca nadie me mandó algo zarpado ni nada de eso. E incluso también en esos años estaba Taringa a full. Tenía una cuenta Taringa, pero nunca lo usé porque ahí yo sí sentía que eran demasiado forros. También me acuerdo en esos años que la revista de cable, que antes venía con una mega guía de todos los canales, con muchas páginas y enorme, cada vez traía más artículos de internet. Y no solo eso, sino que también directamente de ser una revista súper grande, empezaba a ser una revista más chiquita, casi que parecía un fanzine. Yo lo renoté ese cambio. Y bueno, yo también usaba internet para hacer los prácticos, y toda la información, todo lo sacaba de la página de El Rincón del Vago y Wikipedia. Wikipedia de toda la vida. Me acuerdo que también en los últimos años de la secundaria estaba muy de moda todos estos videos y cosas que sacaban de internet. El Bananero, Marito Kids, de Marito Baracus, República Tucumán. Y me acuerdo que todo el mundo veía eso. También el Mono Mario. Pero a mí la verdad que no me llamaba la atención ninguno de estos. No me gustaba el tipo de humor que tenía. Depende mucho del recurso ese asqueroso y estúpido de si no te gusta me puedes agarrar bien. O sea, eso a mí no... Todo el mundo lo veía. La verdad que nunca me gustó, pero lo nombro porque sí se veía mucho. Finalmente terminé el secundario. Si bien yo me acuerdo que tenía un celular pequeño, un Sony Ericsson K310, todavía usaba infrarrojo, no tenía Bluetooth. La cuestión es que si vos querés entrar a internet tenías que usar, primero te gastaba todo el crédito y segundo usabas creo que te conectabas por el Opera Mini. De nuevo, no esperes ver todo, te consumía en serio todo el crédito. El foro de Guía Manía pasó a llamarse Intermaníacos. Ya en esos años empezaba a surgir algo llamado Facebook. Así es, la red social
había llegado cuando yo estaba saliendo del secundario. Y yo me acuerdo que me resistí mucho a crearme un Facebook, pero al mismo tiempo yo usaba el de mi hermano para jugar al Pet Society. Eventualmente me tuve que hacer un Facebook, pero para jugar al Pet Society. Yo solamente tenía 5 amigos, y eran mis hermanos y mis primos, solamente eso. Después pasé a tener 12. Yo me acuerdo que no agregaba a nadie, no quería saber nada de mis compañeros secundarios, no quería saber nada de gente rara, pero quedé en un número así tipo 20, 25 por muchísimo tiempo, re poquito la cantidad de amigos que tenía. Me metí en una carrera, estuve mal en esa carrera por 2 años, hasta que me metí en una carrera que sí me gustaba, y ahí sí llegué a tener 50 y pico de amigos. Y 50 y pico de amigos en ese entonces era como, wow, tenés muchos amigos en Facebook. Eso era tener muchos amigos en la red social, cuando tenías 50 y pico, 80 y pico. En esos años, 2011, 2012, si vos tenías 150 amigos era súper popular. Pero lamentablemente, Pet Society dejó de existir. Ya no tenía sentido que use Facebook. Y en esos años también me acuerdo que los medios de comunicación se animaban ya a poner sus redes o sus páginas web. Yo me acuerdo bien ese momento, igual que el momento en que las revistas de cable dejaron de traer guías de canales. O sea, era como que de a poco internet empezaba a estar en todos lugares. Y era chocante ver un programa que ya sean de deporte, noticias, cocina, moda, entretenimiento, lo que fuera. A la audiencia decían de que mirá nuestra página de Facebook o agregarnos a nuestro Facebook. O sea, era increíble y chocante ver que un programa haga eso. Y bueno, hasta acá primera parte de mi historia con internet. Espero que les haya gustado. Coméntenme qué hacían ustedes en internet, cuál fue su primer contacto con internet. Muchas gracias por llegar hasta acá. Saludos, suerte y chao.